Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el padre del Manchester United y seguramente estás pensando que vamos a volver a hablar de Alex Ferguson. No, ya hablamos en otra ocasión en este canal sobre Alex Ferguson, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el primer entrenador que consiguió un hito histórico para el Manchester United y era Matt Busby, el primer entrenador que consiguió ganar la Liga de Campeones para el club, después de unos años fatídicos y de una historia bastante dramática. Hoy vamos a analizar toda su historia y vamos a extraer las mayores lecciones que nos da este entrenador legendario, considerado el padre del Manchester United, para que tú puedas aplicar todas sus prácticas, toda su teoría con tu equipo. Así que nada, vamos a ello. Bien, viajemos mentalmente a Escocia a principios del siglo XX, una situación en el que el país europeo experimentaba el resurgimiento de la industria pesada, y era todo lo referente a la extracción de minerales, siderurgia y petróleo, además de la fabricación de maquinarias para la extracción de mencionados recursos naturales. Y en ese contexto, un 26 de mayo de 1909, nace Alexander Matthew Busby, mejor conocido como Matt Busby, en Ormiston, Escocia. El pequeño Matt vivió en un contexto histórico, en la Primera Guerra Mundial, justo al finalizar. Es una situación en la que llamó dramáticamente su vida y trascendió dramáticamente en su trayectoria como persona, y es que perdió, además de su padre, a varios tíos en el conflicto bélico. Al terminar la guerra, Matt tuvo en su cabeza dos cosas. Por un lado, el fútbol, que era su pasión, y por otro lado, el subsistir, el conseguir dinero para ayudar a su familia. Lo primero era su pasión, que era el fútbol, y tenemos que darnos cuenta que en ese momento histórico el fútbol estaba empezando a resurgir en Europa, acababa de llegar prácticamente a todo lo que eran las zonas británicas y estaba empezando a ser el deporte que años después se convertiría en el más popular de la historia. Y lo segundo significaba la supervivencia. Necesitaba conseguir dinero para ayudar a su familia y empezó a trabajar de carbonero. Empezó a compaginar el fútbol con la profesión, su pasión con el poder llevar dinero a casa. Y esta dinámica se mantuvo hasta que con 18 años ingresa en el equipo juvenil Denny Hibernian, y en aquel conjunto jugaba de lateral derecho. Esto es un dato interesante el tener en cuenta que jugaba de lateral derecho porque no fue ahí donde realmente destacó posteriormente. En ese mismo año, en 1928, Busby llama la atención de un club importante, del Manchester City. Y fijaros que estamos hablando del Manchester City y al principio del vídeo os he hablado de que ha sido un entrenador muy importante en la historia del Manchester United. Ya veremos después por qué. Pero le ficha al Manchester City porque empieza a destacar como lateral derecho y, es decir, con solo 18 años llega al fútbol profesional. Y es curioso porque el Manchester City le ficha como lateral derecho, pero 2 años después, en 1930, empieza a cambiar de posición y empieza a destacar en otra, en centrocampista. Esto significó un antes y un después en la trayectoria de Matt, en el que pasa a ser un centrocampista con mucha calidad, un centrocampista que llama mucho la atención de grandes clubes, e incluso durante la década de los años 30 el Manchester United intenta ficharle, pero finalmente no logra hacerse con el fichaje. Por increíble que parezca, a pesar de que Busby mostraba gran capacidad para jugar al fútbol, solo jugó un partido oficial con la selección escocesa, y esto ocurrió en 1933, en un partido contra Gales. Sin embargo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Matt participa hasta en 7 ocasiones en partidos no oficiales con la selección escocesa. En 1936, con casi 200 partidos a las espaldas en el Manchester City, es traspasado por 6.000 libras al Liverpool, y ahí empezaría otra etapa en su carrera. Su llegada al club de Anfield rápidamente se hace con la confianza de los técnicos y de la afición, y además es elegido capitán del equipo. Matt Busby no solo era un buen jugador de fútbol, sino que también era un buen hombre, y en ese sentido, en mayo de 1939 llega al Liverpool Bob Paisley, jugador procedente del Bishop Auckland. Matt ayudó al recién llegado a instalarse en el nuevo club y luego se hicieron amigos. Cabe destacar que ambos llevaron su amistad hasta el final de su vida y que se convirtieron en 2 de los entrenadores escoceses más importantes de la historia. Suscríbete a nuestro canal porque hablaremos de Bob Paisley también en este canal y no querrás perdértelo seguro. Matt estuvo jugando hasta 1939 y debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial y con muchos otros jugadores tuvo que acudir a la llamada del ejército, y en ese sentido se unió a las filas del ejército del Reino Unido. Sin embargo, su trabajo no era combatir en el campo de batalla, sino que su trabajo fue como entrenador de fútbol de una unidad del ejército. Y este trabajo que le generó el ejército, llevando a uno de los equipos de las filas del ejército, le abrió la puerta a que en 1945, una vez terminada la Guerra Mundial, el Liverpool, su anterior equipo, le contrata como director técnico, le contrata como entrenador del club. Y aquí empieza la historia de lo que conocemos como el entrenador más importante probablemente, junto con Alex Ferguson, que te dejo aquí la tarjetita para que vayas a verle si quieres, de Matt
con el Manchester United. Y es que solo un año más tarde, en 1946, le llega la oportunidad de entrenar al United. Pero él pide unas exigencias muy importantes para la época y muy fuera de lugar en el contexto histórico que se estaba viviendo. Él pedía el control absoluto del club. Es decir, la figura que años más tarde se conocería como manager. Quería controlar absolutamente todo. El Manchester United estaba en una situación en la que necesitaba un cambio de aire, necesitaba un cambio de rumbo, y acepta sin precedentes la propuesta de Matt. Por aquella época los entrenadores no tenían mucha influencia en los equipos que dirigían, es decir, solo alineaban a sus equipos y poco más. Cuando el Manchester United acepta las exigencias de Busby, da inicio, sin buscarlo, a la figura que hoy día conocemos como el director técnico, el que se encarga no solo de alinear a su club, sino que también es el líder de todo el grupo, el que marca los lineamientos y la filosofía del juego. Y para que entendamos el contexto en el que llega Busby, el Manchester United estaba ascendiendo y descendiendo de categorías y no tenía un rumbo claro. Busby llega al equipo y empieza a marcar unas directrices con el control absoluto del club, con el control absoluto de los jugadores, con el control absoluto de toda la parcela deportiva de la entidad. Vamos al contexto que vivía el United en esa época. Llevaban 40 años sin ganar la First Division, llevaban 39 años sin ganar la FA Cup y llevaban 41 años sin ganar la Community Shield. Para que entendáis que llega a un club que no es el Manchester United que todos conocemos. Era un club en total decadencia, era un club que estaba en su nivel probablemente más bajo de la historia. Rápidamente se observaron los resultados de la filosofía de juego que Matt implementó en el United. Tras su llegada quedó subcampeón de la First Division 3 veces consecutivas, demostrando así el potencial que tenían sus jugadores. En la campaña 47-48 alcanzó su primer trofeo, la FA Cup, y de esta manera, en los años 50, el Manchester United ya se había convertido en uno de los mejores equipos de Inglaterra. Matt tenía una cosa muy clara, y es que quería sacar lo mejor de todo el club. Y para sacar lo mejor de todo un club tienes que ahorrar mucho dinero, y aparte de ahorrar mucho dinero en fichajes importantes y en gente que no sabes cómo va a rendir, optó por usar jugadores jóvenes, optó por usar jugadores de la cantera. Y esto hizo que durante la época de los 50 el Manchester tuviese una media de edad del equipo de 22 años. En aquel equipo destacaba por encima de todos Duncan Edwards, que a sus 18 años era ya jugador de la selección inglesa y se había convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Junto a él también destacaba un joven debutante llamado Bobby Charlton. Gana el debut de la Copa de Europa, y es importante destacar que en las 3 primeras ediciones no participaron ningún club inglés, y es en la cuarta cuando llega el Manchester United, en la que se enfrenta a clubes bastante importantes que logra derrotarles y dejarles en el camino, para llegar y caer finalmente contra el Real Madrid, un Real Madrid en el que figuraban jugadores como Alfredo Di Stéfano. Un año más tarde, en 1958, el Manchester vuelve a participar en la Liga de Campeones, en aquella Copa de Europa, en la que logra pasar de eliminatorias y llegar a una situación que se convertiría en algo histórico, en una situación fatídica. Con el pase a las semifinales, la expedición inglesa regresaba feliz, pero con cierta prisa para llegar lo antes posible a Inglaterra, pues tenía un partido en pocos días después. En ese sentido, Matt contrató un avión privado para tratar de llegar a tiempo al encuentro. El vuelo transcurrió sin incidencias hasta llegar a Múnich, donde se hizo una escala para llenar el tanque del avión de combustible. Tras el regreso al aeroplano comenzaron los problemas. El piloto trató de reanudar el vuelo, pero abortó el despegue hasta en 12 ocasiones. Tras unos minutos de espera y tensión, la tripulación volvió a sus asientos con la esperanza de poder despegar. Sin embargo, las alas del avión se habían cargado de mucho hielo, y en su última tentativa el piloto no pudo evitar la colisión. De los 43 pasajeros que figuraban en la lista del avión, murieron 23, entre ellos 7 futbolistas. Una de las estrellas del equipo, Duncan Edwards, sobrevivió al accidente, aunque días más tarde murió por las heridas causadas por el golpe. Milagrosamente se salvaron otros jugadores como Bobby Charlton o Harry Gregg. Este último salvó la vida de varios compañeros y miembros de la tripulación, entre los que también se encontraba un malherido Matt Busby. El entrenador fue hospitalizado junto con el resto de los heridos. Y es curioso porque Busby, a pesar de haber sufrido un desgarro en el pulmón, logró sobrevivir. Y su primera decisión, cuando se recuperó, era no seguir ligado al fútbol ni seguir ligado al Manchester United. Era en este sentido una persona que tenía muy claro que todo lo que ocurría tenía que dejarlo pasar y no tener ningún tipo de relación con esa situación para que no se volviese a repetir ningún caso parecido. De vuelta a casa el equipo quedó destrozado, pero el ayudante de Busby se hizo con el control del club para tratar de rearmarlo. La solidaridad de los demás clubes hizo que vinieran jugadores
importantes en calidad de préstamo. Incluso el propio Real Madrid ofreció la cesión de su estrella Alfredo Di Stéfano. Con el regreso de Busby al banquillo del Manchester United, los directivos optaron por darle todo el peso de la gestión de la plantilla y por todo el peso de rearmar el club, de volver a ser un club importante, de volver a estar en competiciones europeas. Y Busby no defraudó, logró crear un equipo importante, teniendo a jugadores como George Best, Bobby Charlton y Denis Law. De la mano de estos jugadores, el conjunto volvería a la cima del fútbol inglés. Y todo esto finaliza en un ciclo en el año 1967-1968, habiendo pasado ya 10 años desde la tragedia. Y es que el Manchester United, dirigido por Busby, logra alcanzar la final de la Copa de Europa, convirtiéndose así en el primer club inglés en conseguirlo. Aquella final se disputa en Wembley, ante más de 92.000 espectadores, y en ella participa también el Benfica, que contaba con la magia de los formidables Mario Coluna y Eusebio. En el once inicial del United se encontraban Bill Foulkes y Bobby Charlton, supervivientes de la tragedia de Múnich. Y además destacaba la ausencia del lesionado delantero Denis Law. El partido se fue a la prórroga después de terminar 1-1. Finalmente el club inglés se impondría en el tiempo extra, marcando 3 goles más, terminando el encuentro 4-1. Busby se retira como director técnico en la temporada 68-69, pero pasa a ser gerente del club. Un año más tarde, en el año 1970, recibe una invitación por parte de los directores del club para volver a ser entrenador y sustituir al entrenador que en ese momento figuraba, que era McGuinness. Busby acepta y vuelve otra vez a los banquillos del Manchester United. Además de dirigir al United, Busby también dirige al equipo olímpico británico, que logra un lugar en la semifinal de las Olimpiadas del 48. En 1958 también fue director técnico del equipo internacional de Escocia, y en esa oportunidad le otorga por primera vez un lugar en el equipo internacional a un joven de 18 años que se llamaba Denis Law. Matt Busby muere el 20 de enero del 94. A causa de un cáncer. Su funeral, una semana después, lleva a las calles de Manchester a miles de personas que vienen pasar su cortejo desde Charlton hasta Old Trafford y finalmente al cementerio del sur de Manchester. El 27 de abril de 1996 se desvela una estatua de Sir Matt Busby en el extremo de la pizarra de resultados del Old Trafford, en conmemoración del hombre que fue el padre de los éxitos del Manchester United. Bien, hasta aquí este vídeo, pero vamos a analizar qué aspectos importantes podemos encontrar en la trayectoria de Matt Busby. El primero de ellos probablemente sea su capacidad para entender los malos problemas y llevarlos a una situación mejor. En este sentido, podemos encontrar que tuvo la pérdida de su padre muy joven, tuvo la pérdida de varios familiares, tuvo el accidente que le sacó de todo lo que había logrado crear y logró resurgir, logró crear otra nueva figura, logró crear nuevos jugadores, logró crear nuevas ilusiones a la afición. Es decir, logra crear una situación negativa, reponerse y crear otra mucho mejor. Otra de sus virtudes es que es capaz de visualizar y de generar en su cabeza algo que hasta el momento no existía en todo el fútbol inglés, que era la figura del manager. Esa figura que inicia Busby con esas exigencias de control total del club, luego se trasladaría también por toda Europa y lo hemos visto también en clubes españoles, lo hemos visto mucho más frecuentemente en clubes ingleses. Es verdad que ahora está en su momento de decadencia en el que no hay tanto respeto a la figura del manager en el fútbol inglés y es una figura que ahora mismo no está en auge, por así decirlo, más bien está en decadencia, pero él logra implantarla y generar un cambio en la manera de gestionar el fútbol. No solo eran entrenadores que pasaban a ser alineadores, a generar solo un 11 para el partido, sino que a nivel anímico, a nivel estructural, a nivel económico, a nivel de fichajes, a nivel de todo lo que engloba a la parcela deportiva, se hacían cargo. Y eso probablemente sea la mayor aportación que ha hecho Busby a lo que es el fútbol que podemos conocer en los años 90, en los años 2000. Un fútbol controlado por entrenadores, por gente de fútbol, por gente que conoce todo lo que rodea al mundo deportivo y que se tiene en cuenta su opinión y su gestión para poder llevar al equipo al máximo nivel. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Si así ha sido, compártelo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal para no perderte el siguiente vídeo.
que será el domingo que viene probablemente y será de un club que es muy interesante. Si te ha gustado este vídeo, también te aconsejo que veas este otro, porque es de una situación que tú puedes extraer varios conceptos interesantes para que tú puedas aplicar con tu equipo en el futuro. Así que nada, míralo. Chao.